Ahora queremos multiplicar dos radicales con diferentes índices. Pero ya sabemos que para multiplicar dos radicales, el índice debe ser el mismo. Y una vez tenemos el mismo índice, podemos multiplicar los coeficientes y luego multiplicar los radicandos juntos. Para encontrar un índice común, será útil escribir estos radicales usando exponentes racionales. Así que para la raíz cuadrada de 2, recuerde que el índice sería 2, y el exponente en el 2 sería 1, así como el exponente en este 3. ¿Para qué podemos reescribir este usando exponentes racionales como 2 a la media potencia x3 a la tercera potencia? Necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos multiplicar porque aviso que las bases no son iguales. Sin embargo, si miramos los exponentes fraccionales, si fuera a obtener un denominador común por medio y tercero, esto sería lo mismo que encontrar un índice común. Y para una mitad y una tercera, el menor denominador común sería 6, por lo tanto escribir una mitad del denominador de 6. Podemos multiplicar el numerador y el denominador por 3, y por un tercero podemos multiplicar el numerador y el denominador por 2. Así que ahora tendríamos 2 alcanzados al poder de 3 sextos. x3 levantado al poder de 2 sextas. Ahora vamos a escribir esto de nuevo en forma radical ya que ambos denominadores tienen un 6. Tenemos un índice común. 2 alzado a los 3 sextos, el poder sería la sexta raíz de 2 cubiertos. Y 3 levantados a las 2 sexta poder sería la sexta raíz de 3 a la segunda. Y ahora porque tenemos el mismo índice que podemos multiplicar. El índice se mantendrá mismo y tendremos 2 al tercero x3 al segundo. Ahora podemos decir que no vamos a tener 6 factores iguales. Así que esto no simplificará. Así que ahora solo encontraremos este producto. 2 al tercero es igual a 8, y 3 al segundo es igual a 9. Y 8x9 exactamente igual a 72. Así tenemos la sexta raíz de 72. Ahora esto puede sentir que debe simplificar, pero recuerda que tenemos que tener 6 factores iguales para que esto se simplifique, y podemos decir en este formulario que no lo hace y por lo tanto, no simplifica. Raíz cuadrada 2x raíz cubo 3 exactamente igual a la sexta raíz de 72. Espero que encontraras esta útil.